Buenas noches, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros en estas que son las primeras entregas del 2023 y estamos analizando temas relacionados con el desarrollo del país y el impacto que en el caso del diálogo de hoy tendrán las economías y las finanzas de la región. Invitamos a un caballero que conoce de la actividad económica en el Istmo Centroamericano, el Caribe y las principales economías del orbe. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica con nosotros, doctor Mossi, bienvenido, buenas noches. Lo mejor en este 2023, en un año de mucho pensamiento para ustedes, los hombres que conocen de las finanzas. No, en efecto, primero que todo, feliz año 2023 y es un año nuevamente retador en el sentido económico y el BCE está listo para atender a sus países miembros. ¿Qué es lo más complicado? Ustedes sí tienen el concepto claro de lo que es planificación, algo que en nuestras latitudes es bien difícil llevar a cabo. ¿Qué es lo más difícil que están visualizando para este primer trimestre del 2023? Bueno, esperamos que las tasas de interés continúen incrementándose. Hoy estaba viendo las tasas, están casi cerca del 5% de la tasa de referencia, la que estaba a casi 0% al inicio de enero del año pasado. Y esperamos que sigan subiendo. Y esa es la mala noticia y pensamos que van a seguir subiendo hasta muy adentro, probablemente el tercer trimestre de este año. Entonces, las tasas de interés de 2%, 3% son historia. Hoy por hoy estamos a la tasa de interés de 7, 8, 9, 10%, si las tendencias se mantienen de la misma manera. Y pensamos que se van a mantener. El anuncio, ¿verdad?, que ha hecho el Fondo Monetario alertando de una recesión implica que el BCE tiene que hacer un trabajo más duro por buscar fondeo más barato para apoyar a los países que van a tener que salir con inversión pública para incentivar la economía de toda la región. Bueno, aquí pasamos a un escenario que se puede tornar delicado para nuestras economías. Gran parte del presupuesto de la República que se discutirá en los próximos días tiene el financiamiento externo, que habrá que ir en busca de esos recursos y es ahí donde podemos encontrar estas tasas de interés que van a cambiar totalmente frente a aquellos préstamos históricos de un buen periodo de gracia, incluso de tasas de interés que en su momento llegaron al 1 o 2%, como usted me dice. Así es. No, definitivamente la ventaja que tiene Honduras hoy es que hay un BCE que es AAA, es el mejor riesgo de América Latina. Nosotros damos financiamiento de 20 años, 5 años de gracia. O sea, podemos dar no solamente en calidad de financiamiento, sino también en los plazos, en los montos que el país necesita. Hoy por hoy Honduras, este año 2023, puede acceder a 800 millones de dólares sin mayor problema por parte del BCE. Y puede ser soberano, no soberano, puede ser para el sector privado. O sea que recursos de sobra hay. El tema es, ¿verdad? Como usted bien lo menciona, ¿cuál es el plan? Entonces, estamos muy atentos, tenemos algunas iniciativas con el gobierno de Honduras, pero definitivamente el BCE trae fondos concesionales de bajo costo. Nosotros mezclamos con amigos de Centroamérica, como es Taiwán, como es Corea, como son los países europeos, que ayudan a cofinanciar las operaciones y bajar esas tasas efectivas al final del día. Pero nosotros estamos muy animados de que como BCE estamos en el momento apropiado, con la fuerza apropiada, en un año que vamos a tomar decisiones muy fuertes en el banco sobre el futuro del banco, si queremos ser un banco más grande, más fuerte, o queremos seguir siendo el banco que proveemos la mitad del financiamiento de Centroamérica. Cuando usted plantea que hay una disponibilidad para Honduras en el 2023 de 800 millones de dólares, ¿hay prioridades en el sentido que ustedes darían estos recursos sin poner mayores trabas en caso de llegar a algunos proyectos o cómo lo van a estructurar, doctor? No, de hecho, el BCE, o sea, es algo que me gusta recalcar. O sea, la diferencia del BCE con otros bancos es que Honduras es dueño de 10.4% de este banco. O sea, Honduras es un socio fundador, tiene un peso muy fuerte. Entonces, nosotros lo que buscamos son buenos proyectos, que tengan un buen estudio, un buen diseño. Estamos trabajando, por ejemplo, en el diseño de la planta solar flotante sobre el lago de la
represa del Cajón. Yo espero que ese estudio esté listo este año y lo podamos financiar una vez que el gobierno tome esa decisión. La señora ministra de Finanzas nos dijo que estaba muy interesada en financiar 4 represas y nos dijo de manera simultánea, si fuera posible, de la represa de Morolica, El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos. En el caso de Morolica estamos financiando con una donación los estudios ya de prefactibilidad, ahora ya estamos en factibilidad. Entonces son proyectos de un valor bastante elevado, pero el BCE está en la capacidad y en la disponibilidad de hacerlo. O sea que nosotros estamos dispuestos a apoyar al gobierno de Honduras en estas iniciativas. No hay mayor traba más que tener una buena idea y desarrollarlo en un proyecto factible. ¿Se puede ampliar esta cartera de préstamo? ¿Es viable en base a las exigencias que vayan teniendo, en este caso, los estados y que nos ocupa de Honduras? Yo creo que sí. Mira, la verdad es que el banco, o sea, como un banco de desarrollo, tiene asignaciones que planificamos. Hoy por hoy tenemos una asignación de más o menos 3.000 millones de dólares para todo el año 2023, de los cuales Honduras probablemente puede utilizar unos 600 millones, pero a lo largo del año pasan eventos, ¿no? Entonces hay países que por algún motivo demoran una inversión, entonces nos queda el espacio, nosotros se lo damos. Entonces en años anteriores, por ejemplo, El Salvador recibió 1.000 millones de dólares en un año. En otro año fue Costa Rica, que está recibiendo un monto muy significativo el día de hoy. O sea, nosotros podemos acomodar esa programación que tenemos, que es bastante grande, y tenemos, como le digo, cofinanciadores muy grandes, muy serios, que siempre están dispuestos a apoyar a Honduras en proyectos. Y déjame darle un ejemplo muy puntual. La alcaldía de Tegucigalpa. Hay un proyecto que es de movilidad eléctrica, que es el Tegus Cable, que es conectar por un cable y ¿cómo se llama? Un transporte que va a ir de los mercados hasta la colonia de San Francisco. ¿Una especie de teleférico? Un teleférico, y que eso obviamente hace mucho más barato, más seguro el transporte de las comunidades. Hablamos con el señor alcalde que le interesa, y el estudio fue hecho con una donación gentilmente financiada por el gobierno de Francia, totalmente gratuito, y ahora estamos listos para lanzar el proyecto, ¿verdad? Entonces espero que en el 2023 podamos llegar a un acuerdo con la alcaldía de Tegucigalpa para financiar estos proyectos innovadores que hacen que las personas puedan movilizarse más eficientemente a un menor costo. Y un proyecto de esto, doctor Mossi, si se logran los acuerdos, si ya se tiene todo listo y hay acuerdo obvio entre las partes, ¿cuándo entraría en funcionamiento? Esto para Tegucigalpa, que sí es urgente, debemos decir, un proyecto alternativo de transporte, porque aquí no se puede circular y ya tenemos experiencias fallidas como este Trans 450, que se invirtieron muchos millones de dólares y al final se quedó en eso, en una intención de un nuevo sistema de transporte. Si esto funciona, si esto es viable, ¿cuándo estaría? Bueno, yo estimaría que si llegamos al acuerdo y hacemos todos la debida diligencia, este año aprobaremos el financiamiento, este año aprobaríamos las licitaciones y esperaríamos que para el mes de, yo diría, junio del próximo año debería estar en funcionamiento. Eso es muy rápido despliegue. Ahora, doctor, en el caso de la administración hondureña, 2022, ¿cuánto prestaron? Bueno, cerca de 460 millones de dólares, la gran mayoría fue para el gobierno central, ¿verdad? La Secretaría de Finanzas, 2 operaciones muy significativas, una de 250 millones de dólares de apoyo a la ENE, que ya fue desembolsado en diciembre del año pasado, y una operación de emergencia para los subsidios a los combustibles de 200 millones de dólares, de los cuales hemos desembolsado ya 2 desembolsos de 50 y quedan 2 desembolsos más, uno a finales de enero, otro a finales de febrero, de 50 millones de dólares cada uno. O sea, el resto fue sector privado y un poco para el proyecto de educación. Yo espero que este año 2023 sea la reactivación de la cartera de proyectos que tiene el banco con el gobierno de Honduras, como la salida al sur, otro proyecto urgente, ¿verdad? Cómo conectar el anillo periférico con Tizatío en una autopista de 4 carriles, de manera que las personas no tengan que sufrir esas demoras terribles, ¿verdad? Que entre Tegucigalpa y la zona sur. Yo viajo muy seguido, no muy seguido, pero sí con alguna frecuencia a El Salvador y Nicaragua por tierra, y la verdad es que
viajo en el momento opuesto a la hora pico y realmente el corazón se me hace chiquito cuando miro a la gente. Estos proyectos son para ejecución del gobierno central. Sí, señor. No tiene nada que ver con la alcaldía. No, es el gobierno central y se ha coordinado con la alcaldía, el Ministerio de Infraestructura. Tuvimos una reunión el año pasado para hacer las coordinaciones y esperamos, ¿verdad?, que en este mes de mayo se comience ya a licitar el paso de desnivel en el anillo periférico, donde diariamente están circulando 80,000 vehículos. O sea, ese es el alivio que va a tener Tegucigalpa, 80,000 vehículos que no van a estar haciendo filas horas de horas, sino que van a fluir por una vía nueva, nuevo acceso de cerca de 4 o 5 kilómetros, pero que va a hacer la diferencia para todos los capitalinos. Ahora, se debe aclarar que estos proyectos normalmente tienen un periodo para su ejecución, que no es que el fondo se desembolsó ya y en 6 meses o quizás un año vamos a tener ya la circulación fluida. No. Normalmente, ¿cómo es esta planificación? Bueno, Para tener un uso, ¿en qué periodo? normalmente cuando llegamos a aprobar un préstamo ya hay un concepto bastante avanzado y lanzamos estudios de diseño final y obviamente eso ya están listos. Ahora lo que hace falta es licitarlos, eso toma 6 meses normalmente. Así que yo esperaría, y construcción 1 año más o menos, así que estamos hablando de que para el 2024 estaría disponible esta obra. Estos proyectos son abiertos, licitación pública internacional, puede entrar compañía hondureña como compañía externa. De cualquier país del mundo que desee, y nosotros publicamos en nuestra hoja web, se llama oportunidadesbesie.org, y cualquier compañía de cualquier lado del mundo puede licitar. Muy bien, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, con nosotros al banquillo. Pausa, cuando regresemos. ¿Cuál es la visión que tienen los acreedores de nuestro país de los subsidios? ¿Cómo se deben entregar los mismos en un año 2023 que ya el Fondo Monetario Internacional alertó? Viene una recesión en las 3 principales economías de la Tierra después de la pausa. No, aprovecho el espacio para ofrecer fondos no reembolsables al gobierno de Honduras para mejorar esas aduanas. Porque definitivamente no se va a hacer todo, pero por lo menos dotarlas de agua, por ejemplo, en era de COVID, ¿verdad? Agua para que la gente pueda lavarse las manos y pueda ir a un baño. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Dante Mossi. Hay quienes satanizan los subsidios. ¿Cómo se deben manejar desde la óptica de ustedes, los acreedores, los que prestan esta plata? Bueno, los subsidios no son malos. O sea, yo quiero quitar ese mito, ¿verdad?, que el subsidio es malo para la economía. Subsidios se dan porque realmente hay personas que están fuera del círculo de riqueza. Estudiantes, gente que no, de tercera edad. Siempre hay una manera, ¿verdad?, de llegar a ese grupo de personas que no tienen tantos privilegios. Pero hay que focalizarlo, hay que asegurarse que quienes lo reciban son los que lo necesitan. Por ejemplo, en estos tiempos de crisis es normal que las redes de protección social, como la red solidaria, sean sistemas que hay que fortalecerlos porque es cuando más necesitamos ayudar a los pobres. O sea, los que son ricos van a encontrar una manera de sobrevivir una crisis, pero las personas pobres no. Entonces hay que hacerlo y hacerlo bien. Ese es el arte de los subsidios. No se puede dar subsidio a todo el mundo porque alguien tiene que pagarlo, ¿verdad?, definitivamente. Entonces hay que hacerlo bien. Esa es la visión que tenemos desde el BESIA. El tema de los combustibles, ahí ustedes destinaron recursos el 2022, que ya me explicaba, solo se ha desembolsado cierta cantidad y hay otros pendientes para el 2023, para este año. ¿Qué valor han dado? Porque ustedes entregan la plata y revisan que la ejecución sea efectiva o entregan y se olvidan. No, de hecho, cómo funciona es el Ministerio de Finanzas nos manda un listado que está auditado de los gastos elegibles, porque puede ser subsidios al combustible que se le entregan, por ejemplo, al transporte urbano o al sector taxi, puede ser subsidios que le entreguen a usted o a una persona que recibe un subsidio de energía, porque está abierto, ¿verdad?, al sector de energía. Y se revisa y son 50 millones máximo por mes.
Entonces hemos desembolsado 2 desembolsos de 50 millones, uno en noviembre, otro en diciembre, y quedan 2 pendientes, uno en enero y otro en febrero. Así está determinado. Son 50 millones de dólares. De dólares. Y obviamente, para responder un poco a su pregunta, y donde yo como economista creo que tenemos una responsabilidad, ¿cómo lo hacemos sostenible? Porque o sea, el préstamo se acaba en febrero, ¿qué va a pasar en marzo? O sea, cuando ya no hay dinero para subsidio. Tenemos que ir pensando en cómo transformar la economía. Uno de los proyectos que tenemos en el BCE, y realmente a mí me entusiasma mucho, soy ingeniero eléctrico y creo que eso se me sale de cuando en cuando, tenemos que introducir la movilidad eléctrica. Recientemente tuvimos un evento en noviembre en Washington, D.C., aprovechando la fortaleza del CAFTA, y para mi sorpresa, o sea, nos hemos encontrado con una disponibilidad de vehículos increíble. Llevamos a distribuidores, usuarios de toda Centroamérica, varios concesionarios de aquí de Honduras, y ellos me dijeron, no sabíamos que teníamos esta ventana abierta con el CAFTA. Y le doy un ejemplo: buses Scania eléctricos, camiones, furgones, carros repartidores. Uno de mis favoritos, y lo vamos a invitar a que cuando lleguen, estamos comprando 2 vehículos eléctricos que valen más o menos como $11,000, que nunca van a consumir combustible, son más o menos como 40 piezas máximo. Entonces el costo de operación es mucho más bajo y no necesita combustible. Tenemos que innovar, hacer las cosas diferentes. Y el estudio de mercado para Honduras ya dio el efectivo, porque a este tipo de cambios con un modelo histórico de consumo de energético como que resulta difícil dar el paso. ¿Cuál es el ejemplo de la región? ¿Hay algún modelo, doctor? Bueno, de hecho, hace como 3 meses tuvimos una caravana, yo le digo la caravana de la oportunidad, que fue la Asociación de Vehículos Eléctricos de Costa Rica. Hizo una caravana que inició en Panamá, llegó a Guatemala y regresó a Costa Rica, donde querían validar que era posible conducir en vehículos eléctricos en diversidad de modelos, de un extremo al otro. Porque esa es la dificultad, que de pronto pasa en la mentalidad de muchos de nosotros, que vamos a emprender un viaje a cierta distancia y se nos va a terminar la carga y no tendremos forma cómo generar el abastecimiento para ese automotor y seguir, porque todavía no estamos adaptados a ese modelo en el país. Pero tengo buenas noticias. Esta semana casualmente tengo una conversación con ADIPE, porque ADIPE ya consciente de que el mundo cambió, o sea, y eso es algo que ya las personas que tienen el privilegio de salir del país se dan cuenta que esto ya cambió, el mundo cambió, ¿verdad? Así como los televisores de tubo ya no existen, ahora son todos pantallas LCD o mejor. Igual los motores de combustión interna están en su camino hacia afuera. Entonces, la idea con ADIPE es convertir las gasolineras en electrolineras. Gradualmente, por supuesto, ¿verdad? Para permitir que el transporte de pasajeros, el transporte individual de nosotros, ¿verdad? Cuando vayamos a comprar quesillo, a Poloncho o a algún lado de estos, podamos cargar en cualquier momento. Es decir, espacios para carga. Exacto, que las gasolineras tengan lugares para ponerle gasolina al carro, pero también otros lugares para cargar el vehículo. Que puede ser un vehículo, puede ser una moto, puede ser un carro repartidor de leche. Entonces, tenemos que innovar. De toda Centroamérica, Costa Rica hace un trabajo extraordinario. El ICE, que es la ENE de Costa Rica, ha llenado de estaciones de electrolineras en todos lados. Nicaragua, Enatrel, se llama la distribuidora nicaragüense, está haciendo lo mismo. En El Salvador son distribuidoras privadas, AES está haciendo su parte. Guatemala y Honduras están un poquito atrás, pero vamos a movernos. Sigue una especie de resistencia a romper ese tabú. Pero ya estamos desde el BCE trabajando con una empresa de Estados Unidos, casualmente, para un financiamiento, esperamos unos $12 millones, es un financiamiento bajo, pero que va a permitir a estas gasolineras como las de ADIPE tener acceso a poner por lo menos un par de estaciones de carga, rápida y lenta. La rápida es media hora, la lenta son 3 horas, donde uno conecta su vehículo y le da una libertad de 400 kilómetros. Y los costos, doctor, porque esa es otra área que también habrá que revisar y que el hondureño debe tener claro, que no es que va a ser gratis, porque hay que pagar un consumo de kilovatios hora, claro, que esos vehículos lo van a absorber desde luego. No, de todas maneras, le puedo anticipar, se han hecho estudios globalmente, es mucho más eficiente tener un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión interna.
Quienes más disfrutan de un beneficio son los que usan mucho los vehículos, particularmente los taxis, los buses, ¿verdad? Las flotas vehiculares. Bajan su costo de operación de una manera significativa porque no consumen combustible. Solamente ahí ya es una ganancia pura, porque ya son independientes del precio del combustible. Pero además de eso, el mantenimiento, no tienen cambios tan frecuentes de aceite, son menos partes móviles. Creo que un vehículo de combustión interna tiene como 3.000 partes móviles, un vehículo eléctrico tiene menos de 100. Entonces, reparar un vehículo eléctrico es mucho más fácil que un vehículo tradicional. Entonces, el tema del ambiente también. Bueno, el tema y beneficios ambientales y una serie de beneficios, ¿verdad?, que nos ponen, nos obligan a que el sector eléctrico nuestro tiene que migrar a ser un sector eléctrico sostenible, ¿verdad? Por eso las represas nuevamente tiene todo el sentido del mundo. Tenemos que hacer que Honduras sea un país que genere más energía renovable, como Costa Rica, que es 98% de su energía, es totalmente renovable. Doctor, y el tema de los subsidios que lo retomamos, me dice que ya a marzo no hay disponibilidad de fondos. ¿Qué estudios tienen? Si va la administración central en busca de estos fondos, porque se ha dado esa promesa y hoy tenemos, o hemos gozado más bien, los últimos 2 meses de una estabilidad de precios, incluso hasta con una tendencia hacia la baja. Pero ya este inicio de año hemos arrancado con una leve alza. ¿Habrá disponibilidad de seguir prestando? ¿De qué dependerá? Bueno, vamos a ver un poco, bueno, primero que todo, el apetito de los países, ¿verdad? Si los países llegan al BES y nos dicen, miren, los precios de combustible no han bajado, necesitamos continuar con el programa, pues lo estudiaremos y buscaremos las disponibilidades. Usualmente lo que sucede es que cuando se piden estos programas, eso desplaza a todo lo demás. O sea, todo lo que hemos planificado, todas las represas, todos los proyectos de nuevas autopistas, se demora, se empuja hacia el futuro o buscamos cofinanciadores. Y es aquí donde se generan las dudas e incluso hasta críticas para los organismos internacionales, porque se tiene una planificación, pero va de prioridad a prioridad. ¿Cómo manejan eso ustedes? Bueno, de hecho, sí, tenemos que ver, cada país tiene necesidades distintas, ¿no? O sea, y aún en nuestra región, que somos relativamente pequeños, ¿verdad? Sí, como geográficamente, ¿verdad? Pero digamos, países como Honduras tienen necesidades muy distintas a países como Guatemala, que es nuestro vecino del norte. No obstante, tenemos programas, Rosendo, que a mí me agrada mucho para este año. Vamos a iniciar con el programa de Corredor Seco, ¿verdad? Que es un financiamiento para el sector privado totalmente, no tiene nada que ver el gobierno, es puro sector privado. Obviamente coordinamos con el gobierno, hay una componente de donación muy grande para el Ministerio de Ambiente y para Naciones Unidas para que se maneje, ¿verdad?, todo este programa de ayuda al agricultor pobre de las zonas más áridas de nuestro país, el sur, y Comayagua y Lempira. Entonces tenemos varios programas que van a entrar en función, que van a aliviar esta situación de tasas de interés elevadas. Programas de apoyo a la MIPYME que están siendo renovados. Taiwán nos dio un fondo de garantía recientemente. Así que yo creo que hay buenas noticias para la población. Quizá no podamos dar subsidios para siempre, pero sí podemos dar apoyo a los productores pequeños en particular, que nos genere empleo. El Fondo Monetario Internacional ha iniciado el año con una información nada halagüeña. La economía estadounidense, la economía china y la Unión Europea entrarán en recesión y sus crecimientos no van a ir más allá de un 4%, algo que alarma. ¿Qué riesgos hay para economías como las nuestras? Bueno, primero que todo, ¿verdad? La economía centroamericana tiene como mercado número 1 Estados Unidos. Y es el mercado que tenemos que cuidar. Tenemos un tratado de libre comercio muy bueno y tenemos que explotarlo, innovar y aprovecharlo. El segundo motor de Centroamérica, no hay que olvidarlo, es Centroamérica. Nuestro segundo mercado es Centroamérica. Entonces tenemos que mejorar las aduanas, algo que insistimos mucho. Como le reitero, yo paso por las aduanas por tierra, ¿verdad? Y yo creo que Honduras se está quedando atrás, tenemos que hacer algo para mejorar ese es un ese punto tema. Muy fundamental, doctor, perdón que lo interrumpa, porque cuando uno revisa cómo está el sistema aduanero de El Salvador, aquí en el Amatillo, cerca de Tegucigalpa,
vemos la diferencia entre lo que muestren atención El Salvador y Honduras. Si vamos por el lado oriental, nos encontramos el punto fronterizo de Las Manos, que realmente son instalaciones que dan pena. Sí, yo creo con que todo el respeto del mundo. Quizás donde hemos avanzado un poco más es con la frontera con Guatemala. Con Corinto. ¿Qué cambios sí son fundamentales para avanzar? No, aprovecho el espacio para ofrecer fondos no reembolsables al gobierno de Honduras para mejorar esas aduanas, porque definitivamente no se va a hacer todo, pero por lo menos dotarlas de agua, por ejemplo, en era de COVID, ¿verdad? Agua para que la gente pueda lavarse las manos y pueda ir a un baño. Son necesidades básicas. Y me dice fondos no reembolsables. No reembolsables. Eso en buen español es regalo. Regalados. Eso es uno de los mandatos del banco, es apoyar la integración económica. ¿Y hasta cuánto es ese renglón? Porque con una cosa, por poca que sea, se puede avanzar. Estamos dispuestos a verlo, desde qué es lo que necesitan y estamos dispuestos a verlo. Y la verdad es que El Salvador nos dijo, no, nosotros tenemos nuestro propio programa y lo vamos a hacer, pero financiamos los estudios de integración profunda de El Salvador y de Guatemala. Y Honduras en algún momento expresó su interés en continuar con esto, pero se paró. Entonces yo creo que hasta hoy no ha solicitado Honduras este apoyo. No, y ojalá pues lo pudiéramos... ¿Y quién lo debía hacer? ¿Es finanzas? ¿Es bueno, la dirección encargada? ¿La representante de Honduras? ¿Cómo funciona? No, bueno, cómo funciona es la necesidad, tiene que ponerla quien maneja las aduanas, que entiendo yo es una parte, ¿verdad?, de la Secretaría de Finanzas o la SAR, ¿verdad? No estoy seguro quién de las dos, pero ante el BESIE es la Secretaría de Finanzas, que es nuestro gobernador, ¿verdad? Nuestra gobernadora, en este caso la ministra Rixi Moncada, y estamos en la mejor disposición de atender estas demandas. Son tan importantes para el comercio regional, tener una aduana eficiente, que los tiempos de espera sean lo menor posible. Y hablando de aduanas, también tenemos un proyecto que yo espero que en el 2023 podamos arrancarlo, y es el desarrollo del puerto de Amapala, que esto va a completar, ¿verdad?, la facilidad logística de Honduras, de Puerto Cortés a Amapala. O sea, solamente para la idea, entiendo yo que la profundidad de Puerto Cortés oscila entre los 16 y 18 metros. En teoría, Amapala tiene profundidades de 40 metros, o sea que sería un puerto de aguas profundas, el único en el Pacífico centroamericano, y esto le daría un valor agregado muy importante, la puerta a Asia. O sea, hay que recordar que Centroamérica tiene conexiones con Asia muy profundas, ¿verdad?, con Taiwán y con Corea a través del BESIE, y realmente hasta Japón ha expresado interés en formar parte. Francia nos dijo, nos encantaría ser parte de este proyecto, porque definitivamente no hay puertos de aguas profundas en Centroamérica y se requieren de muchos puertos. O sea, aquí no es que quién es el primero, sino cómo desarrollamos esas facilidades. Muy bien, el doctor Dante Mossi, presidente del BESIE, con nosotros al banquillo. Pausa, cuando regresemos, ¿se puede o no salvar la NE? ¿O son todos estos fondos que están prestando los organismos internacionales recursos que se están tirando a la basura? ¿Cuál es el análisis? Ya se lo comentamos. El BESIE está en la mejor disponibilidad de apoyar a la NE a que resuelva estos temas de manera inmediata. O sea, que una reducción de pérdidas de 10-15% es real, se ha hecho. La hizo no solo Rixi Moncada, también la hizo el gerente Manuel Arriagada Camán en su momento con el proyecto 7 Ciudades. Así que pensamos que sí es posible que el NE se recupere y cumpla su función social. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Dante Mossi. Antes de entrar a este tema del ENE, usted lo conoce bien, su familia ha estado ligada al ENE. Esto de Amapala me llama la atención porque es una promesa fallida desde el gobierno de José Simón Ascona. Recuerda la famosa piedra para unir con Tierra Libre y Amapala, que se quedó en eso, en una buena y sana intención. ¿Cómo va a funcionar el proyecto? Es un puente que comunique Amapala con San Lorenzo o un lugar cercano a San Lorenzo, pero también hay puertos. Claro, no, el proyecto completo es la conexión de la carretera que viene del Canal Seco que llega a Lamatillo. Se amplía la carretera del sur hacia Coyolito, de ahí viene un puente que son cerca de 2 kilómetros de largo y que cruza Amapala, ¿verdad? Y al extremo sur de la isla se desarrolla el puerto de Amapala. Es un proyecto bastante grande, ¿verdad? La primera fase son cerca de $12 millones,
que el Ministerio de Infraestructura tiene bajo su cargo, ¿verdad? Y don Mauricio pues está encargado de manejar ese proyecto, Mauricio Ramos. Así que es un proyecto realmente de interés nacional, interés de país, ¿verdad? Y han avanzado, doctor. ¿Ve posible una obra de tal envergadura? Bueno, primero hay que hacer los estudios y yo creo que ese es el primer gran reto, ¿verdad? Hacer esos estudios, que obviamente van a ser empresas que van a ir fuera de la región porque no hay experiencia en la región centroamericana de puentes de tan gran envergadura. Pero que se puede hacer, ya está probado en puentes de hasta 10 kilómetros aquí nomás en la Florida. No, desde poder se puede hacer y a menos no hemos recibido una noticia al contrario, pero son los proyectos que se están reactivando, ¿verdad?, dentro de la cartera de proyectos del BESIE con el gobierno de Honduras. Cuéntenos de la NE, ¿qué visión tienen? Es una empresa que año con año están disponiendo recursos para intentar salvarla y parece que esto es estar año con año desperdiciando fondos. Mire, las empresas públicas en general, de todo el mundo, de toda la región centroamericana, para no ir tan lejos, algunos países las privatizaron, otras no, otras segmentaron el mercado. La visión del gobierno de Honduras en este caso fue vamos a mantener la integridad de la empresa como una empresa que genera, transmite y distribuye, lo cual está bien, eso no tiene ningún, o sea, hay países que lo hacen, el ICE es uno de ellos. Que lo hagan bien o lo hagan mal es otro asunto, el ICE lo hace bastante bien. Pero lo que pasa es que tenemos que buscar medidas de que eficienten la empresa nacional de energía eléctrica. Creo que el problema más grave que tiene el ENE es que le roban lo que compra. O sea, me dice que en negocio yo compro energía eléctrica y me la roban. Entonces, ¿yo de dónde pago? Entonces tiene que venir la Secretaría de Finanzas año con año a buscar fondos para entregarse al ENE para que el ENE pueda pagar sus cuentas. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, hay que eficientar a la ENE. Yo espero que podamos seguir colaborando con la ENE en este plan de transición, porque obviamente EH va a salir de la ecuación. La prioridad número uno de la ENE debe ser recuperar su caja. O sea, tiene que cobrarle a todos los usuarios. Y muchas veces, ¿verdad? Uno cree, es que ellos lo que quieren es cortar la energía eléctrica al que roba energía en la colonia de San Miguel. No. Realmente el robo más grande no ocurre a nivel de sector residencial, sino que el sector industrial y comercial. Hay que cobrarle al rico que roba y que no paga su energía eléctrica. Y eso se puede demostrar que es rápido hacerlo. Lo hizo durante el gobierno del presidente Mel Zelaya, lo hizo la señora Rixi Moncada, que era la gerente, y lo hizo muy bien. Así que nosotros pensamos pues, que el gobierno puede lograr reducir las pérdidas. La ENE tiene un rol que jugar, muy importante. Hace poco publiqué una estadística que la CEPAL hizo pública de las personas que no tienen acceso a energía eléctrica. Honduras es el último de todos los países del SICA, en 86% más o menos. Tenemos que llegar a todos esos hondureños que no tienen servicio eléctrico y que los demás países, yo escucho a El Salvador, escucho a Nicaragua, ¿verdad?, que hablan que el único que puede llegar a zonas remotas del país es el Estado. O sea, un sector privado no va a ir a la Mosquita, no va a ir a buscar las colonias, los barrios marginales. Entonces, el Estado tiene un rol que jugar, o sea, el ENE tiene un rol muy importante, no solamente de proveer energía de una manera eficiente, sino también de llegar a todos los hondureños. Resolviendo el problema del hurto de energía, que eso era una misión de EH, ¿en cuánto se recupera la ENE? Por lo menos en pérdidas que están por encima del 34% según los últimos datos. Sí, lo ideal es llegar en el 2023 a qué promedio para decir vamos bien. Mira, las pérdidas de una empresa razonable en Centroamérica andan alrededor del 12%, 12%. Estamos arriba del 30%, o sea que de ese 15% restante, ¿verdad?, la mitad son técnicas, la otra mitad son no técnicas. O sea, quiere decir que de ese 7, 8% es pura gestión. O sea, y ahí donde creemos que se pueden lograr ganancias muy grandes en cobrarle a los grandes usuarios que no pagan su servicio eléctrico. Y en la parte técnico, que son las pérdidas, Honduras tiene una deuda con toda la región en sistemas de transmisión. Por ejemplo, en la planta El Patuca 3, famosa que se hizo en Olancho, no tiene línea de transmisión, entonces hay que hacerla. O sea, alguien olvidó hacerla y bueno, problema de ellos que no lo hicieron, pero hay que hacerlo.
La Ceiba, ¿verdad? Constantemente con apagones porque no tiene una línea de transmisión de capacidad adecuada. Necesitamos completar ese anillo. Esas son inversiones que no pasan de los 100 millones de dólares. El BCE está en la mejor disponibilidad de apoyar a la ENE a que resuelva estos temas de manera inmediata. O sea que una reducción de pérdidas de 10-15% es real, se ha hecho. La hizo no solo Ricky Moncada, también la hizo el gerente Manuel Arriagada Camán en su momento con el proyecto 7 Ciudades. Así que pensamos que sí es posible que el ENE se recupere y cumpla su función social. La planificación que debe plantear la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en esta reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, ya con personal del Estado propiamente, partiendo que EEH va a salir de esta ecuación, ¿ve al Estado con el colmillo suficiente para emprender este reto o habrá que buscar las famosas alianzas público-privadas que aquí no han funcionado, pero que tampoco hay que satanizarlas, doctor? Mire, yo creo que todo comienza con la voluntad política al más alto nivel. Yo creo que si, y la presidenta lo ha dicho, ¿verdad?, que ella está comprometida con el rescate del ENE y obviamente hay que cortar energía a quien sea. O sea, yo creo que ese es que no esté pagando sus cuentas, ¿no? Entonces, si la voluntad política está bien, como dicen arriba, lo demás viene por añadidura. Que esto es lo delicado porque son decisiones estrictamente políticas y que son los políticos, por encima de todo lo que se dice, los que han llevado a la NE a este descalabro financiero que hoy tenemos. Los malos políticos, porque hay políticos buenos, pero sí, de acuerdo. Yo creo que es importante tener esa visión política clara de cuál es el horizonte de la ENE. Y yo creo que algo que va a ayudar mucho es el sistema de gestión por resultados. Uno de los temas que hemos hablado con el gobierno es un sistema de pagos al ENE de gestión por resultados. En la medida que vayan reduciendo pérdidas, le vamos desembolsando un monto, ¿verdad? Estamos todavía en conversaciones, pero de un préstamo donde en vez de financiarle, compre un alambre, compre un poste, no, nosotros le vamos a decir, mire, ok, certifiquemos sus pérdidas, en la medida que lo vayan disminuyendo, yo le voy pagando un desembolso de 10, 15 millones por cada punto de reducción de pérdida, y eso es monitoreable totalmente por el equipo de gobierno y pueden ver si la ENE va en la dirección correcta o no. Es decir, aquí deben tener claro que independientemente del sentimiento político que se tiene con los abonados, porque hay de todo, hay que cortar. El que no paga, hay que cortar la energía eléctrica, definitivamente. Y yo creo que ese es el tema. O sea, yo no sé por qué nos asustamos. Si usted va a una tienda, va aquí a Carrión y se lleva una camisa sin pagar, lo agarran en la puerta y le dicen pague, si no, no puede llevarse esto, lo llevamos a la policía. Entonces, aún, o sea, uno mira, ¿verdad?, la forma como el Código Penal castiga el robo de energía eléctrica y si lo lee, yo no soy juez, a mí me lo enseñaron el artículo, y ese artículo no dice nada, o sea, yo no lo puedo entender como ciudadano, yo no soy abogado, no puedo entender cómo alguien puede ir preso por robar energía eléctrica, pero puede ir preso por robar una gallina, que es la famosa frase. Entonces tenemos que mejorar todo ese marco de cómo castigamos al que roba energía eléctrica. Robar energía eléctrica es como robarle a un banco, o sea, es un delito robarle a pero la castigarlo. Y castigarlo y que pague. Yo creo que eso es lo esencial. Y eso, cuando rompamos la cultura, es que el ENE es el Estado, yo me puedo robarle un poquito. No, eso es inaceptable, no es ético, no es moral. Tenemos que hacer lo correcto para que la ENE vuelva a esa época de oro que tuvo, porque la tuvo. La ENE fue una empresa... Bueno, de hecho, y lo que más llama la atención, es el único monopolio quebrado quizás en todo el hemisferio occidental y está en Honduras. Así que tenemos que, la ventaja es que estamos en el BCE, estamos dispuestos le hemos dado ya recursos no reembolsables a la ENE para que pueda enfrentar estos retos. Estamos dispuestos a seguir colaborando con ellos. Estamos trabajando en este tema, ¿verdad?, de la estrategia para cambiar cuando EEH salga del escenario, ¿verdad? Así que ojalá pues podamos aterrizar este plan de acción y estamos en la mejor disponibilidad de apoyar al gobierno de Honduras. El doctor Dante Mossi, presidente del BCE, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Onutel todavía está por ley obligada a prestar servicios como telegrafía, telex, teléfonos públicos. ¿Para qué?
¿quién usa eso? Ahora todo el mundo usa un celular. Entonces la empresa ha estado obligada a cierto tipo de servicios que ya la ciudadanía no demanda. Seguimos al banquillo, está con nosotros el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi. ¿Esta es una tarea que solo la ha asumido esta institución financiera o el BID y el Banco Mundial han entrado en el proyecto o tienen sus reservas? Mira, no puedo hablar por otras instituciones, pero lo que sí yo le puedo decir, yo recuerdo que vengo del Banco Mundial, así que no estoy seguro que sea la mejor fuente para... pero el tema de apoyo, ¿verdad?, presupuestario requiere de Banco Mundial y de BID un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El BCE no requiere ese tipo de acuerdo. O sea, nosotros hacemos una evaluación en casa y decidimos si el país puede o no puede repagar un préstamo. Entonces, por eso en el tema eléctrico es un tema que si uno entra con recursos de inversión, probablemente BID, Banco Mundial pueden entrar, pero lo hacen con reticencia, porque mientras no hay un acuerdo con el fondo, ellos van a tener esa prueba de gobernanza, ¿verdad? Que sin ese acuerdo no pueden prestarle a Honduras lo que Honduras requiere para su momento. Entonces, el BCE ha estado realmente, hemos sido muy vocales en el apoyo al sector eléctrico. Sin energía eléctrica no se desarrolla ningún país del mundo y eso para nosotros es tan importante. La pobreza extrema, hay una prueba de fuego de pobreza extrema. Personas sin acceso a energía eléctrica es pobre extrema, punto. Bueno, y nos hemos quedado hablando mucho de esta empresa de servicio público, pero al mismo tiempo no se deben descuidar otras instituciones que si no hay una atención puntual en su manejo, pues vamos a seguir con un presupuesto incierto. El caso de Hondutel, que también está sumida en crisis. Bueno, de hecho conversamos con Hondutel y yo creo que ahí la decisión política está todavía por hacerse, ¿verdad? O sea, ideas hay y creo que yo he tenido que sufrir muchas de ellas desde mi época en Conatel, de que se quería vender, unos dicen que se quería regalar, otra gente dice que hay que deshacerse de ella. Yo creo que Hondutel tiene todavía un fin y hay que tomar decisiones muy difíciles. El economista y financista Carlos Urbizo decía que hay que venderlas. Y es un tema que plantearlo no cae nada bien en muchos sectores porque se piensa en función de que el sector privado sí lo puede eficientar y hasta obtener resultados que el Estado no los logre. Mira, yo lo que miro de Hondutel, se lo digo con toda transparencia, ¿sabe? Cuando yo estuve enfermo con COVID, fue casualmente en diciembre de 2020, yo me desperté de mi coma y dije, ¿qué fecha es hoy? Y yo recuerdo que terminó la exclusividad de Hondutel. No sé por qué pensé en eso en medio de mi enfermedad, pero le cuento por qué es importante. Hondutel todavía está por ley obligada a prestar servicios como telegrafía, telex, teléfonos públicos. ¿Y para qué? ¿Quién usa eso? Ahora todo el mundo usa un celular. Entonces la empresa ha estado obligada a cierto tipo de servicios que ya la ciudadanía no demanda. Inclusive telefonía fija, ¿verdad? Ya no es un servicio que las personas demandan. Entonces hay que repensar la empresa, hay que repensar su tamaño, sus funciones. Hay servicios, como lo mencionaba, que solo el Estado puede manejar, muy estratégicos, ¿verdad? Por ejemplo, Internet para las escuelas, que es un servicio esencial. Para la educación, para la investigación, usualmente el sector privado no se mete a estas cosas. Entonces, tenemos que repensar Hondutel, pero todo viene de una decisión política al más alto nivel y luego los que están abajo ejecutan. Uno de los grandes socios de la institución que usted es rector es Taiwán. En las últimas horas, en el marco de la asunción al poder de Lula da Silva, Honduras ha tenido acercamientos con la China Roja, hablando de financiamiento para represas, y la búsqueda en medio de esta globalización de recursos. ¿Bueno o malo esto para ustedes? Mira, la decisión de cada país es soberana, ¿verdad? De con quién tiene relaciones diplomáticas o no. O sea, en el BCE tenemos países que tienen relaciones de mucha larga data con Taiwán, otros con la China continental. Es una decisión soberana que la respetamos. En el caso de China continental, yo tuve la mala experiencia, y lo digo con toda sinceridad, en África, donde los proyectos que más problemas tenían eran los que estas empresas financiaban porque los abandonaban y era muy difícil quejarse con este
gigante, es un gigante realmente. Yo creo que en el balance, ¿verdad? Si uno mira Centroamérica, ¿qué hemos logrado de alianzas con Taiwán y alianzas con República China continental? Uno se da cuenta que Taiwán ha sido un socio y amigo por más de 30 años, que nos ha apoyado en las épocas más duras, más difíciles. En el caso de la República de China, en algún momento ofreció vacunas a cambio de lealtades. Entonces yo digo, eso no es una amistad, es un interés. Entonces, pero los países son soberanos en sus decisiones. Hay que recordar que Taiwán es el socio más grande del BCE. Y si realmente, si algún día Taiwán se va, vamos a estar en problemas y nuestra calificación AA que tenemos puede tener problemas. Así que yo espero, ¿verdad?, que haya una conversación. Honduras, Guatemala, Belice son los países que hoy por hoy son socios muy estrechos de la República China de Taiwán. Yo desearía que se mantuviera eso, pero obviamente mi deseo no es la decisión soberana de cada país. ¿Qué pasará? Bueno, sigue la guerra con Ucrania y Rusia y eso directamente pasa factura al orbe. Y economías como la nuestra, que dependen en gran parte de estos mercados, porque no solo vendemos, sino que también compramos. ¿Qué riesgos tiene si eso continúa? Mire, el conflicto, hasta donde yo entiendo, o sea, y lo leo de las noticias y lo miro en los noticiarios, continúa y mientras continúen los riesgos globales van a ser altos, las tasas de interés van a ser altas. O sea, no podemos prever una baja tasa de interés con un conflicto Ucrania-Rusia vigente. O sea, es increíble pensar que el día de hoy hay una guerra en Europa. O sea, y ya va para el año. Así Algo es. que se pensó iba a ser un conflicto de poca data. Así es. Y hay otros conflictos en otras zonas del globo, ¿verdad? De países de primer mundo. Entonces uno dice, bueno, si estos están en estos problemas, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Entonces aquí es donde creo que la decisión, y mire que creo que el tiempo ha sido muy, muy oportuno, cuando conversamos con Jorge Hueso Arias de por qué se creó el BCE, y casualmente en aquel momento se dijo que necesitamos un banco nuestro, en nuestros países, que nos pueda defender cuando el mundo esté complicado. Yo creo que el BCE ha cumplido con ese llamado, y si hay conflicto en cualquier lado del mundo, el BCE va a estar aquí disponible. Tenemos oficinas en todo el mundo para buscar esas oportunidades para resolver los temas que cada país vaya teniendo. ¿Cómo volver más eficiente los pocos recursos que tenemos en medio de un año donde ya las grandes economías han adelantado, los crecimientos van a ser bajos y los niveles de inflación, producto de estos conflictos en el orbe, van para arriba? Tenemos que innovar definitivamente, hacer lo que no estábamos haciendo. Yo tengo mis esperanzas en la pequeña y mediana empresa de toda Centroamérica. Mire, esto no es científico, pero le cuento. Donde nosotros desembolsamos más cantidad de recursos a la mediana y pequeña empresa, donde menos migración hay. El país que más absorbe recursos nuestros para la pequeña y mediana empresa es El Salvador. Mire quién es el país que menos migrantes está mandando a la frontera, ese es El Salvador. Y con un agregado, con una enorme fortaleza con los que ya se fueron en cuanto a remesas. Exactamente. Entonces, yo creo que tenemos que seguir, como dicen, apostando en nuestro sector privado. Y cuando digo sector privado, no me refiero solamente al grande, también al pequeño. Y el pequeño tiende a innovar más fácil. Pero igual tenemos que hacer las cosas mejor, tenemos que mejorar nuestras fronteras, tenemos que comerciar más con toda Centroamérica. Hay países que realmente han entendido de la integración de Guatemala. El Salvador, por ejemplo, es genial. La pregunta es por qué no replicamos eso El Salvador, Honduras o Guatemala, Honduras. Hicimos un experimento en Corinto, tenemos que seguirlo replicando. Luego con Nicaragua, Guatemala y ¿cómo se llama? Con el resto de toda Centroamérica. Estos programas de achicar los gobiernos pueden ser fundamentales, y el tema de la Corte Suprema de Justicia garantizando seguridad jurídica en el país, ¿qué tan clave pueden ser, doctor? No, son decisiones que el mundo las mira. Y yo creo que nuevamente yo quiero reiterar el llamado, ¿verdad?, al Congreso Nacional a que hagamos uso, ¿verdad?, de esta veeduría global que tenemos ahora sobre este sistema, porque si no hay seguridad jurídica, los contratos tiemblan, ¿no?, porque siempre va a haber conflicto.
Entonces, el hecho de que se seleccione una Corte Suprema de Justicia de manera profesional va a ser realmente un hito para nuestro país. De la misma manera como el BCE, a su servidor, cuando fue selecto, fue mediante un proceso de competencia de talento, no fue por asignación de países. Eso los mercados lo valoraron mucho. Entonces yo creo que es importante mencionar esto, que el país tiene un reto muy grande y ojalá pues en este 2023 tengamos una Corte Suprema de Justicia de la cual nos vamos a sentir todos muy orgullosos. Doctor, le agradezco. Muy amable y feliz año. Muchas gracias. Feliz año. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.